Bien, tal como dijimos antes de la pausa, Jorge Minaya. Jorge Minaya es candidato a diputado por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional a través de su partido, el de la Liberación Dominicana, el PLD. Él es nuestro invitado de esta semana aquí en Opinión Vertical. Robinson. Jorge, bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad y felicitarte por este espacio. La primera vez que vengo, espero que no sea la última. Así es. Y es un espacio que siento mío, por el cariño y el aprecio que te tengo. Gracias a ti. Eso es recíproco. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, felicitarte también porque fuiste de los que salió elegido como uno de los candidatos, ¿no?, del Partido de la Liberación Dominicana en el Distrito Nacional. Y bueno, eso significa el apoyo que le ha dado la población, ¿no?, los municipios de la zona, a Jorge Minaya. Gracias a Dios, no hicimos un activismo como tal para el asunto de las encuestas, ni siquiera nos enteramos en el tiempo que fue. Dejamos que ocurriera libremente y así fue. Salimos dentro de los favoritos de la población para la candidatura y estamos muy agradecidos del cariño, el aprecio que en muchas comunidades del país, pero tanto donde nací, en Hermanas Mirabal, como donde me crié, en la circunscripción número 2, específicamente en la zona de Cristo Rey. El aprecio que siempre he tenido de la población, que es un compromiso más que un privilegio de seguir sirviendo, de seguir aportando. Y eso es parte de lo que quiero hacer, poner entusiasmo y aportar en diferentes áreas. Yo como centroizquierdista que soy, llevar mi ideología al Congreso, poder aportar a la inclusión social, poder aportar a la inequidad, a la garantía de derechos, tanto los derechos de la mujer como los derechos de las personas con discapacidad, los niños con espectro autista, la integración en el proceso de desarrollo que lleva el país de los jóvenes, el tema de la economía naranja es un tema que voy a trabajar desde el Congreso, y aportar a varios proyectos de ley que están inconclusos y que le faltan cosas por hacer. ¿Cuántos candidatos tienen esa demarcación? 5. 5 salen por todos, 5 diputados. Ok. Fuiste ministro de la Juventud, fuiste director, ¿cuál es el cargo del INEFI? Ejecutivo, director ejecutivo. Director ejecutivo del INEFI. Dos instituciones importantísimas que atañen precisamente a jóvenes por el tema del ministerio y el INEFI que tiene que ver con deportes. Claro. ¿Cómo visualizas tú desde la Cámara de Diputados trabajando para esos dos sectores, deportes y juventud? Sí, específicamente en el tema juvenil, que he trabajado desde los 12 años, porque fui activista de ONG, empecé muy temprano, y soy un conocedor de ese tema, de cómo tratando de desarrollar una generación se puede ir desarrollando un país, que es lo que se busca con la política juvenil. La política juvenil tiene un componente transversal porque los problemas que tienen los jóvenes son los mismos que tiene la sociedad, pero más agudizados. Por eso se tienen que aplicar leyes específicas para el tema juvenil. Por ejemplo, el tema de la ley de primer empleo se ha enfocado mal y por eso nunca ha prosperado en la Cámara de Diputados. Y yo lo he planteado en un sinnúmero de ocasiones, que un empleo juvenil no puede reñir con el marco jurídico existente y no puede chocar con los derechos adquiridos de los trabajadores. Tú no puedes someter proyectos de ley para favorecer a los jóvenes que pues lo que hagan es que le quiten derechos que ya se han adquirido por los trabajadores y exentuar, por ejemplo, una empresa el pago de impuestos para tener un joven, lo que haría sería que provocaría que ciudadanos con los mismos derechos de otra generación salieran perjudicados. Entonces tampoco generar un supraempleo. ¿Qué es un supraempleo? Un empleo que no tenga ni siquiera un salario mínimo, que no tenga cotización en la TCS y que no tenga seguro médico. Entonces por eso ha fracasado. ¿Por qué? Porque los sectores de sindicatos laborales que hay en el país se oponen a haber cercenado esas luchas que por décadas hemos tenido y que se han logrado. El tranque cese, los sectores poderosos que siempre están. El tranque cese, ¿qué es la propuesta mía? Una ley de pasantía. Una propuesta que pudiera generar la primera experiencia que necesita el joven para llegar a un empleo y que se rompe ese círculo vicioso que es
que tú no tienes experiencia, no te puedo contratar. Correcto. Como no me contratan, no adquiero la experiencia. Entonces, ese es uno de los problemas que tiene el primer empleo en los jóvenes. Dije, bueno, es que tú no tienes experiencia al respecto, no te puedo contratar, pero si tú no me contratas, ¿cómo voy a tener experiencia? Carlos Ricardo tuvo un proyecto similar, ¿no? Sí, pero entonces ese fue el punto de tranque que no ha podido cruzar. ¿Por qué? Porque riñe con los derechos adquiridos de los trabajadores. Se enfocan esas dos opciones. Una, generar un supraempleo, un empleo que va por debajo de lo que manda el Código Laboral. Y la otra es darle beneficio al empresario para que emplee jóvenes. Correcto. Y los dos aspectos del enfoque de esos proyectos de ley han sido negativos, no se van a aceptar. Una, porque desplaza ciudadanos que tienen los mismos derechos que los jóvenes, dándole privilegio al empresario para que pueda sacar gente de otra edad y entrar jóvenes, lo cual no sería el objetivo. Y el otro, porque se recena, genera un supraempleo, un empleo que está por debajo de los estándares que nuestro Código Laboral y nuestras leyes, nuestro marco jurídico establece. Una ley de pasantía puede generar una pasantía remunerada donde el joven reciba beneficios económicos, donde reciba la experiencia, y si el joven califica, pues se quedaría trabajando, y en caso de que ya la empresa no lo necesite, porque una pasantía puede albergar 10 jóvenes para escoger 2. Claro. Pero ese joven se va con su experiencia y con una carta de recomendación. Sí. Entonces podría abrirse al mercado laboral. Esa es la propuesta que yo tengo en el Pero programa. Con el tiempo me he dado cuenta, Jorge, que eso ha mermado, porque antes yo recuerdo que el tema de la pasantía era un tema normal y a cada rato tú veías en una empresa X, tú veías a un joven que estaba en una pasantía, pero eso como que se ha limitado. En este caso lo que yo propongo es un marco jurídico. Marco jurídico. Eso. O sea, que eso tenga un marco jurídico, que tenga una normativa y que esa normativa genere esos mecanismos para que ya los centros de formación, de tanto los públicos como los privados, estén en contacto con una bolsa, que sería dentro de la bolsa de empleo del Ministerio de Trabajo, sí, que esté la bolsa de pasantía, donde ya sepan, existen tantas plazas para pasantía, nosotros tenemos tantos muchachos, estamos graduando tantos muchachos, entonces esos muchachos ya tienen asegurado dónde van a hacer su pasantía, que se puede hacer de acuerdo a la calificación, por ejemplo, de que las empresas de mayor prestigio exijan una calificación X, y así los jóvenes se pueden ir colocando en empresas de importancia temprano y puedan tener acceso a esa pasantía y ya esté todo eso regulado. ¿Ha ido ya tú haciendo contacto con algunos empresarios? Sí, bueno, eso es parte de lo que nosotros vamos a hacer, porque no solamente es la parte legislativa, que es la parte intelectual y la parte técnica, porque otra de las cosas que como candidato puedo exhibir es que trabajé 7 años como director ejecutivo del bloque de diputados del PLD, antes de ser ministro de la Juventud. Entonces, tú conoces el Congreso bien. Yo conozco el Congreso, he trabajado en varios proyectos de ley, trabajamos incluso en el Tratado de Libre Comercio, trabajamos en varias reformas que se han hecho en el país, y eso nos da a nosotros no solamente el componente técnico, la destreza intelectual para desarrollar y saber cómo funciona un proyecto de ley, cómo encaja con la Constitución, correcto, con las leyes generales, porque hay mucha gente que tiene idea de un proyecto de ley, pero esos proyectos de ley que yo veo presentando muchos legisladores, al final de cuentas, por la falta de experiencia del legislador, se convierte en algo inviable. Y por eso usted ve mucha gente que tiene muchas propuestas y que el pueblo lo vota, y que se pasa 4 años. Yo le puedo mencionar hasta senadores de mucho renombre que vienen del área del arte, por ejemplo, pero no te pueden decir, yo este proyecto de ley lo he pasado, uno. Entonces, ¿para qué va un legislador al Congreso, sea a la Cámara de Diputados o al Senado, a ganarse 4 años de salario? Y no, en eso que piensan muchos. Y no poder hacer una sola reforma, para no poder mostrarle una conquista al país, solamente manteniendo una clientela política que le permita la continuidad dentro del Congreso. Entonces, nosotros tenemos que empezar a romper con ese concepto de legislador. Nosotros no podemos estar diciéndole a la gente
que nosotros le vamos a resolver problemas personales desde el Congreso. Nosotros no podemos seguir manteniendo una clientela política que está deteriorando los partidos políticos constantemente. El sistema. Eso Nosotros es tenemos así. que estar claros, decirle a la gente, mira, nosotros somos representativos, nosotros fiscalizamos y legislamos. Tenemos 3 funciones. Dentro del marco de esas 3 funciones le vamos a servir a la comunidad, pero no a crear una clientela para garantizarme a mí un salario en el cual yo no voy a poner ningún proyecto de ley a funcionar. ¿Y qué piensas tú de esos diputados jóvenes, muchos de ellos jóvenes que están de una nueva generación, ¿no?, en la política, que están dentro del Congreso ahora mismo? Sí, hay algunos que se han destacado. Hay muchos con mucha valía, son muy trabajadores, pero hay diputados y diputadas ahí en el Congreso que la humanidad no le conoce su timbre de voz. Es cierto. O sea, hay hijos, son jóvenes, que eso es lamentable. Es lamentable que una diputada o un diputado que ha sido elegido para representar un segmento tan importante como la juventud o una provincia, una demarcación política, no tenga un solo video tomando un turno en el Congreso. Yo conozco varios que nunca han tomado un... ¿De todos los partidos? Sí, de todos los partidos. O sea, nunca se han parado y le han dado ese botón para hablar en favor de su comunidad, para hacer el ejercicio que ellos fueron a hacer ahí, que es representar a una comunidad. ¿Y cómo tú vas a representar a una comunidad con un paño en la boca? Seguro son tímidos ante el escenario, los demás. Es que no son tímidos para mantener una clientela Es cierto. política y para pedir el voto, no son tímidos. Lo que ven el trabajo político como una pérdida de tiempo. Sí. Ven el trabajo intelectual como una pérdida de tiempo. Y los partidos políticos no tienen por lo menos un poco de control en ese sentido. Es decir, un diputado del partido X debe rendir al partido un informe por lo menos de una propuesta que ha hecho, de una posición que ha tomado firme sobre un tema X. Los partidos no tienen control en eso. Hermano Robinson, hay un diputado preso en Miami que ha votado aquí en el Congreso. Estando preso en Miami. Pero eso se desmintió No, en su momento. Eso es real. Eso es real. Eso es real porque las actas están ahí. ¿Y cómo puede ser eso? Bueno, para que usted vea si los partidos políticos tienen control sobre lo que está pasando y lo que pasa en esos lugares. Lo que pasa es que la clientela política que se ha generado en el país, que ese es otro punto que vamos a seguir, que es recurrente, porque es un punto que es neurálgico. Claro. Aquí las cosas hay que priorizarlas. Y el Estado y la ciudadanía tienen que aprender a priorizar, porque nosotros perdemos tiempo discutiendo cosas sin importancia. Y las cosas que tienen importancia no las estamos discutiendo como sociedad. Y la clientela política y el populismo son 2 temas que están destruyendo el sistema de partidos. ¿Qué es lo que hacen los dirigentes, altos dirigentes de los partidos? Si tú tienes dinero para financiar tu campaña, entonces te damos la posición para que sea más fácil para mí. Es una fatalidad. Y entonces, ¿qué es lo que estamos llevando? Teniendo tú mejor propuesta que yo. ¿Qué es lo que estamos llevando al Congreso? Eso es así. Estamos llevando al Congreso riferos, estamos llevando al Congreso colmaderos. No es que esas profesiones están mal ni que sean mal vistos, sino que no son políticos per se, que van a hacer políticas públicas. Y por eso de ninguno de esos legisladores que tenemos ahí representando esos grupos hemos obtenido beneficios legislativos. Sin embargo, usted ve, y voy a poner de ejemplo una persona que no es del litoral político mío, pero tú te puedes decir que el paso de un Pelegrín Castillo por la Cámara de Diputados dejó un legado, dejó un legado legislativo. Entonces, esa calidad de diputado, te estoy hablando de una persona que incluso es opuesto a nosotros, al PLD. Pero la realidad hay que citarla. Pero yo fui 7 años director ejecutivo del bloque de diputados del PLD y te puedo decir que el paso de Pelegrín Castillo dejó un legado legislativo en el Congreso. Así como otros, Isabel Bonilla, que ahora es jueza, que fue del PLD en su momento. Correcto. Son diputados ilustres que fueron a legislar y que hay muchos ahora actualmente también legislando y que son un contrapeso. Y tú te das cuenta cuando una persona es política, el aporte que le hace al país desde la curul
Y cuando una persona viene de litorales económicos o de litorales que son grupos de poder. Bueno, mencionaste el caso del que está en Nueva York, del narcotráfico. Grupos de poder, que son grupos de poder. Así es. Incluso de grupos empresariales. No van a legislar, van al Congreso a ocupar una posición, a votar y a desaprobar. Y a defender intereses. A defender sus grupos. Sí, sí. Con tu permiso, Jorge, una pausa. Vamos a una pausa. Estoy conversando con Jorge Minaya, candidato a diputado, circunscripción número 2, Distrito Nacional, PLD. Vamos y volvemos.